minutos bastante importantes para poder compartir todo el contenido preparado por el equipo de trabajo. Los micrófonos y cámaras de los asistentes se mantendrán inactivos, evitando cualquier filtración de sonido o video que puedan interrumpir o trabar el desarrollo de la ponencia. A través del chat de la plataforma Blackboard Collaborate, todos los asistentes podrán alcanzarnos sus consultas o comentarios durante los espacios de break que se desarrollarán a través de 5 minutos. Dicho chat se activará también al finalizar la presente sesión. Y adicionalmente se podrán activar los micros para poder socializar un poco o de repente trasladar algunas preguntas a la ponente. Finalmente, en aras de respeto y la concentración de todos los involucrados en la presente sesión, se les exhorta el uso razonable de las opciones disponibles en Blackboard Collaborate. Queremos decir, la opción de levantar la mano, opción que debería ser utilizada únicamente para poder trasladar alguna consulta al finalizar la presente sesión. Sin más detalles que informar, le damos la bienvenida nuevamente, le pedimos las disculpas del caso por estos 8 minutos de tardanza y en este momento doy pase a mi compañera Mónica. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en esta segunda clase, en la cual, a ver, Jesús, por favor, si me podrías apoyar con las diapositivas, por favor, con la presentación, ¿no? En esta segunda clase vamos a tratar, ¿no?, el tema de herramienta cuestionario, en la cual explicaremos el paso a paso, ¿no?, de la creación de los tipos de preguntas más frecuentemente usados. A ver. Ahí está. Es ahí. Así es. Siguiente, por favor. Listo. Ahí creo que sí se puede observar bien. Sí. Para identificar el proceso, ¿no?, para identificar el progreso, ¿no?, de los procesos de aprendizaje en entornos virtuales, como es la plataforma virtual de la Universidad Ricardo Palma, es necesario, ¿no?, contar con una estrategia de evaluación del desempeño, así como una serie de herramientas que permitan la evaluación de los estudiantes. El día de ayer, ¿no?, mi colega les explicó sobre todo lo que viene a ser la evaluación y también explicamos, ¿no?, lo que viene a ser la creación de un cuestionario. Siguiente, por favor, Jesús. En esta sesión vamos a tocar el tema que viene a ser el tipo de preguntas, ¿no? El día de ayer hicimos lo que era la creación de un cuestionario, ¿no?, desde la página principal del curso, la configuración también de esta a partir de los parámetros de configuración, los cuales determinan, ¿no?, la fecha de apertura y cierre, ¿no?, y otros aspectos, ¿no?, que se explicaron también en un detalle, en un video a detalle, ¿no? Siguiente, Jesús. Bien, la herramienta cuestionario de la plataforma, ¿no?, virtual de la Universidad Ricardo Palma nos proporciona una serie de tipos de preguntas, ¿no? En este caso, esta herramienta permite a los docentes crear cuestionarios que pueden contener una gran variedad de tipos de preguntas, ¿no?, entre las cuales explicaremos las más usadas, ¿no?, como ya les mencioné anteriormente. Y en esta plataforma generalmente se usa la opción múltiple, ¿no? Hay opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, emparejamiento, arrastrar y soltar en el texto, y también las de ensayo, que son prácticamente las de desarrollo. Y en este caso empezaré explicando en cómo crear una pregunta de opción múltiple, ¿no? Ustedes saben muy bien que tal y como se muestra ahí, ¿no?, en la figura, es una pregunta de respuesta única, ¿no?, que solamente permite elegir una respuesta y va a proporcionar botones de elección, ¿no?, al lado de las respuestas. En este tipo de pregunta, el docente
especifica o puede especificar, ¿no? A la hora cuando está configurando, puede colocar puntuaciones negativas o no negativas, ¿no? Para cada respuesta. Y generalmente una puntuación de 0, ¿no? Para las respuestas que son erróneas y puntuaciones máximas para las respuestas correctas. La siguiente, por favor, Jesús. Listo. A ver si lo puedes hacerle un zoom, por favor, para que se pueda apreciar mejor. Un poco más, un poco más. Ahí ya se observa un poco mejor. Gracias. Entonces, para agregar esta nueva pregunta al cuestionario, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en este caso, ¿no? Ya hemos creado, ¿no? Nuestro cuestionario, hemos ingresado en la página principal de nuestro curso y hemos dado clic en la opción cuestionario. Y nos aparece, ¿no? Nos aparece una nueva ventana en donde nos detallaba, ¿no? Anteriormente, eh, nos detallaba el horario, ¿no? La hora de cuando se iniciaba, cuando se cerraba, cuánto duraba, y también nos informaba de que no se había añadido preguntas, ¿no? Hemos dado clic en esa pestaña de añadir preguntas y nos sale esta nueva ventana, ¿no? En donde nos menciona, ¿no? Que se va o se está editando el cuestionario del examen 1, ya que ese nombre se había establecido, ¿no? Como ejemplo. En este caso, nos vamos a la parte donde dice agregar, sí, agregar exactamente, ¿no? Esa pestaña o ese ítem agregar se hace clic y va a aparecer o se va a desglosar una pequeña ventana en donde nos va a aparecer esas tres opciones. En este caso se dará clic en una nueva pregunta para poder crear, ¿no? El tipo de pregunta. Siguiente, por favor, Jesús. Y es así, una vez que se le ha dado, ¿no? Clic a una nueva pregunta, nos aparece esa nueva ventana, ¿no? En donde nos van a aparecer todo este tipo de los tipos de preguntas. A ver si le puedes hacer un zoom a la parte izquierda para que lo puedan observar mejor. Ahí está, exactamente. Como pueden observar ahí, tenemos todo el listado de preguntas, ¿no? Desde emparejamiento, ¿no? Ensayo, numérico, y vamos a ubicar el ítem o la opción múltiple, ¿no? Una vez que lo hemos ubicado, lo seleccionamos y vamos a dar clic en agregar. Siguiente, por favor, Jesús. Listo. Entonces, en esta siguiente presentación, ahí se les va a proyectar un video, ¿no? Un video donde se explica cómo crear una pregunta de opción múltiple. Para que lo puedan observar mejor, Roel, por favor, si puedes proyectar el video número 3 que tienes ahí a la mano, por favor. Roy, ¿nos copias? Perfecto. La nueva página en donde nosotros vamos a ir agregando nuestra pregunta. En este caso vamos a agregar nuestra primera pregunta, que es de opción múltiple. Para ello iremos a la pestaña agregar, daremos clic y nos aparecerá esta pequeña ventana en donde nos muestra tres opciones.
De estas tres, vamos a elegir la primera opción, que es una nueva pregunta. Cuando hacemos clic en esa opción, nos va a aparecer esta ventana con una serie de tipos de preguntas que el docente puede elegir para colocar en su cuestionario. En este caso, nosotros vamos a colocar una pregunta de opción múltiple. Para ello, nosotros buscamos la pregunta, la elegimos, damos clic y luego vamos a la parte inferior y damos clic en agregar. Una vez que hemos agregado la pregunta, va a aparecer esta nueva página en donde vamos a configurar dicha pregunta. Para ello vamos a empezar con el primer parámetro, que es categoría. En este caso vamos a seleccionar el lugar donde nosotros queremos que esté presente o que pertenezca a nuestra pregunta. En este caso será examen 1. Ahora vamos a colocar el nombre de la pregunta. Una vez que hemos colocado el nombre de la pregunta, vamos a colocar el enunciado de la pregunta. Una vez que hemos colocado el enunciado de la pregunta, nos dirigimos a la parte inferior y tenemos la puntuación por defecto. Es muy importante que el docente especifique la puntuación de la respuesta o de la pregunta, ¿no?, a desarrollar a sus estudiantes. En este caso, si el docente gusta, le puede cambiar a 2 puntos, o a 3 puntos, o a 4 puntos. Eso depende de cada docente. Cuánto de peso, cuánto de puntaje debe de quiere colocarle a ese tipo de pregunta. En este caso le vamos a colocar 1. Luego tenemos la retroalimentación general, que es aquella información, ¿ya?, que el docente va a proporcionar a su estudiante. Es una orientación, es una información opcional o complementaria que el docente crea conveniente proporcionarle a su estudiante. Eso, si el docente desea colocar, puede colocar. Eso es opcional. El siguiente parámetro vamos a tener que dice una o varias respuestas. En este caso, el docente tiene la posibilidad de escoger entre estas dos opciones. Se permiten varias respuestas, solo una respuesta. En este caso, solo queremos que nos den una sola respuesta. Luego tenemos otro parámetro que dice barajar respuestas. Este parámetro debemos de seleccionarlo. Debe de tener un check azul. ¿Y por qué? Para que el orden de las respuestas sea aleatoria. Esto quiere decir que se presente en distinto orden en cada uno de nuestros estudiantes. Otro parámetro es numerar las selecciones. En este caso, las respuestas irán numeradas de la siguiente manera: A, B, C. Más abajo vamos a tener las respuestas. En este caso vamos a tener las opciones. Elección 1 u opción 1. Aquí vamos a ir colocando el nombre de la respuesta, luego colocaremos la calificación y, si el docente cree conveniente, colocar una retroalimentación relacionado con esta respuesta. En este caso hemos colocado esta respuesta y la calificación será de ninguno, ya que la respuesta no es correcta. Luego pasamos a la opción 2 o elección 2, donde colocaremos nuestra respuesta. De igual forma, esta respuesta no es correcta, por ende vamos a colocar como ninguno en la calificación. Pasamos a la tercera opción o elección 3. En este caso, esta respuesta es correcta, por ende la calificación que vamos a colocar será de 100%. Una vez que hemos terminado de colocar nuestras opciones, podemos observar que más abajo tenemos selección 4 o opción 4, ¿no? Igual, de la misma forma, con su calificación, retroalimentación. Si el docente quiere colocar más opciones, acá tiene la posibilidad de colocar 5 opciones, cada una con su calificación y retroalimentación. Y si el docente desea colocar más opciones, tiene la posibilidad o la alternativa de hacer clic en esta pestaña y generar 3 espacios más, para 3 opciones más. Luego tenemos esta opción de múltiples intentos. Ojo, este parámetro solo debe ser configurado por aquellos docentes que den más oportunidades a sus estudiantes para desarrollar la pregunta. Pero, claro, si el docente quiere dar esos intentos, quiere dar esas oportunidades, él puede configurarlo, dando
ciertas penalizaciones por cada intento. Aquí tenemos los diferentes porcentajes. Cada docente lo puede utilizar, puede escoger cualquiera de esas penalizaciones, siempre y cuando dé la oportunidad a sus estudiantes de volver a desarrollar esa pregunta. Luego tenemos pista 1, pista 2. Estas van a estar relacionadas con la opción múltiples intentos y solo deben ser completadas por aquel docente que desee proporcionar ciertas pistas de respuestas a sus estudiantes. Por ejemplo, si el docente llena pista 1 y pista 2, esto quiere decir que el estudiante puede intentar desarrollar la pregunta 2 veces. Como nosotros en este caso no vamos a dar ningún múltiple intento, vamos a proceder a guardar los cambios. Y es así como se nos presenta nuestra primera pregunta de nuestro cuestionario, de nuestro examen. Aquí está la pregunta 1, el enunciado, y si nosotros queremos visualizar previamente esa pregunta, nos aparecerá, haremos clic en la lupita y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana podemos observar cómo la pregunta va a ser visualizada por el estudiante. Es así como se presenta este tipo de pregunta de opción múltiple. Aquí vamos a encontrar el enunciado con sus 3 opciones. El estudiante escogerá la que crea conveniente, que crea que es correcta y colocará enviar y terminar. Y es así como es que se configura una respuesta, una pregunta de opción. Bien, daremos un pequeño receso.
Bien, continuando con la clase, ahora vamos a desarrollar lo que viene a ser la pregunta de respuesta corta, ¿no? Este tipo de pregunta solo debe de usarse para ejercicios, ¿no? Cuya respuesta sea tal y como menciona la pregunta, corta, ¿no? Esto quiere decir no más de 2 o 3 palabras, ¿no? Y que sea inequívoca, fuera de cualquier interpretación o ambigüedad, ¿no? Que pueda, tal vez, confundir al alumno, ¿no? Tiene que ser una pregunta exacta para una respuesta exacta, ¿no? Entonces, debido a que puede ser difícil, ¿no? Tanto para el docente prever todas las posibles variantes, ¿no? De respuestas correctas que el estudiante pueda generar. Por ello, se debe de contemplar, ¿no? El uso de signos de puntuación, tildes y la configuración de la pregunta de respuesta corta, ya que cuando ustedes configuren dicha pregunta y también configuren las respuestas, el sistema solo va a reconocer las que ustedes coloquen, ¿no? Las que ustedes configuren como válidas, ¿no? Entonces, solamente va a contemplar el sistema aquellas respuestas que ustedes hayan colocado en la configuración de la pregunta. Sin embargo, ¿no? Puede también que existan, ¿no? Alternativas, ¿no? O soluciones para este inconveniente. Por ejemplo, puede ser indicando, ¿no? En el cuadro de descripción o de diálogo, ¿no? Del enunciado, cuando ustedes configuran ese tipo de preguntas, hay un cuadro ahí de descripción, en donde ustedes pueden colocar también algunas, algunas instrucciones, ¿no? Específicas, como responde solo con el nombre de, o nombre y apellido, ¿no? Si es que le están preguntando sobre algo en específico de algún autor, ¿no? O responde con 2 palabras, lo que ustedes deseen, ¿no? Para evitar ese tipo de inconvenientes. Bien, acá, tal y como hemos visto en la anterior pregunta, ¿no? Acá, por ejemplo, si ustedes observan, tenemos, ¿no? La ventana en donde se esté editando el cuestionario y ya se observa, ¿no? Es la pregunta que era de opción múltiple, ¿no? Entonces, estamos nosotros agregando, ¿no? Preguntas a este examen. En este caso, de igual forma, ya está acá la pregunta, la primera pregunta que hemos configurado, pero quiero agregar otra, ¿no? Que viene a ser la de respuesta corta. Lo que vamos a hacer es dar clic nuevamente en agregar y vamos a dar clic en una nueva pregunta. Al dar clic, de igual forma nos aparece esta ventana, ¿no? Donde tenemos que elegir o buscar el ítem respuesta corta. Una vez que lo ubicamos, ¿no? Dentro de todas estas alternativas, ¿no? De preguntas, tenemos que ubicar, ¿no? El ítem respuesta corta, ubicamos, seleccionamos, damos clic y luego vamos a la parte inferior de la ventana y vamos a dar clic en la pestaña agregar. Una vez que hacemos eso, nos va a aparecer, ¿no? Ya para configurar, ¿no? Dicha pregunta. En este caso, por favor, Roel, si puedes proyectar el video número 4, en donde se explica, ¿no? Cómo el docente puede crear una pregunta de respuesta corta en la plataforma virtual, ¿no? De la Universidad Ricardo Palma. Es el video número 4, por favor.
Bien, ahora vamos a agregar una nueva pregunta que es la de respuesta corta. En este caso estamos en nuestra página de Editando Cuestionario y vamos a ubicar la pestaña Agregar que se encuentra debajo de la primera pregunta que hemos configurado anteriormente. Damos clic en Agregar. Aquí nos va a emerger una pequeña pestaña o ventana en donde vamos a encontrar tres opciones. Y vamos a escoger la primera opción que es una nueva ventana. Va a aparecer esta nueva ventana en donde vamos a encontrar los diferentes tipos de pregunta a agregar. En este caso vamos a ubicar la pregunta de respuesta corta, lo ubicamos, hacemos clic y luego vamos a la parte inferior y damos clic en agregar. Una vez que hemos realizado ese paso, nos va a aparecer esta página nueva en donde vamos a agregar o vamos a configurar la pregunta de respuesta corta. En este caso vamos a empezar con el primer parámetro de configuración que es categoría. En este vamos a seleccionar el lugar en donde queremos que nuestra pregunta pertenezca. En este caso es examen 1. Luego vamos a colocar el nombre de la pregunta. En este caso hemos colocado pregunta 2 y luego vamos a colocar el enunciado de la pregunta. Una vez que hemos colocado el enunciado de la pregunta, vamos a la parte inferior y encontramos puntuación por defecto. Es importante que nosotros coloquemos o especifiquemos la puntuación que va a corresponder a la respuesta. En este caso la vamos a dejar con la puntuación de 1. Luego tenemos la retroalimentación general, la cual es la información que es opcional o complementaria. Aquella información que el docente cree por conveniente darle a su estudiante. Luego vamos a pasar a la parte inferior y vamos a encontrar otro parámetro de configuración, diferencia entre mayúscula y minúscula. Es muy importante que el docente proporcione el patrón a la plataforma para que ésta pueda corregir las respuestas. En este caso, la plataforma nos proporciona dos opciones. La primera es igual mayúsculas que minúsculas, la cual quiere decir que se va a tomar en cuenta tanto mayúsculas como minúsculas en la respuesta, pero debe de coincidir con la respuesta configurada en la plataforma por parte del docente. La segunda opción, mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Esto quiere decir que el estudiante deberá respetar el uso de las mayúsculas y minúsculas en su respuesta y por ende este tipo de respuesta debe ser igual a la respuesta que el docente configuró en su cuestionario. En este caso vamos a elegir igual mayúsculas que minúsculas. Vamos a la parte inferior y vamos a encontrar los patrones de respuesta. El primer patrón de respuesta será el siguiente. Una vez que hemos colocado la respuesta, le vamos a colocar la calificación. En este caso, la respuesta es correcta y le daremos el 100%. Luego vamos a pasar al segundo patrón de respuesta. Una vez que hemos colocado el segundo patrón de respuestas, vamos a proceder a calificar. Si ustedes se dan cuenta, las dos respuestas son iguales, solo que en la primera respuesta está escrita de manera correcta, con las tildes. Sin embargo, en la segunda no. Entonces, el docente puede elegir una de las opciones en calificación y puede tal vez disminuirle la calificación. Ya no será el 100%, sino ya será el 75%, ¿no? Eso depende del docente. Si el docente gusta, puede colocar en la retroalimentación el porqué del puntaje. Una vez que ya colocó el porqué de la calificación, pasamos a la parte inferior y, ojo, esta opción múltiples intentos, este parámetro solo debe ser configurado por aquellos docentes que den más oportunidades a sus estudiantes para desarrollar la pregunta. Pero, claro, si aquel docente quiere darle esa oportunidad, el docente también puede configurar con ciertas penalizaciones por cada intento. Acá le van a salir todos los porcentajes de penalización. Luego tenemos los parámetros pista 1, pista 2.
Estos van a estar relacionados con la opción múltiples intentos y solo deben de ser completados por aquel docente que desee proporcionar ciertas pistas de respuestas a sus estudiantes. Por ejemplo, si llena las dos pistas, pista 1, pista 2, esto quiere decir que el estudiante puede intentar desarrollar la pregunta 2 veces. Como no vamos a proporcionar ningún intento extra, vamos a ir abajo y vamos a dar clic en guardar cambios. Y es así como se nos va a presentar nuestra página de Editando Cuestionario. Ya tenemos nuestras dos preguntas configuradas y esta es la última pregunta o la segunda pregunta, que es de respuesta corta. Aquí observamos el enunciado y si queremos verlo en vista previa, damos clic en la lupa, en donde nos va a aparecer esta nueva ventana y esta va a ser la vista de cómo el estudiante va a poder observarlo en su cuestionario. Observamos el enunciado y el cuadro donde va a colocar la respuesta respectiva. El estudiante, una vez que llene, colocará enviar y terminar. Y esto sería todo respecto a respuesta corta. Daremos un breve descanso.
Para agregar lo único que debemos hacer es, ya tenemos para agregar nuestra pregunta de verdadero o falso en Estimados colegas, un minutito, por favor. Nuestra compañera Mónica ha tenido un problema en línea, va a volver. Gracias. Ahora sí Mónica, me ya te escucha. encuentras. Sí. Sí. Ah, ok, listo. Bueno, ahora vamos a realizar lo que viene a ser la pregunta de verdadero o falso. En esta pregunta solo se permite un ítem, ¿no? Por pregunta y el estudiante va a seleccionar la respuesta correcta, ¿no? Entre dos opciones de respuestas. Tal y como lo hemos estado explicando anteriormente, se va a realizar los mismos pasos, ¿ya?
Ahorita nos encontramos editando en la parte que viene a ser del cuestionario, ¿no? En la ventana. Y pueden observar ahí que ya están las preguntas, las dos preguntas que hemos eh, creado anteriormente, ¿no? La de opción múltiple y la de respuesta corta. Entonces ustedes pueden ir, ¿no? Creando sus preguntas del cuestionario de esta manera, ¿no? Esta es una opción. También hay otra, ¿no? En este caso también debajo de la que ya de esta o tal vez de la anterior, pues dan solamente clic en agregar y les va a aparecer esta nueva ventana, ¿no? En donde aprecian 3 ítems y van a dar clic en una nueva pregunta, ¿no? Para poder así crear este tipo de pregunta verdadero y falso. Cuando dan clic, les aparece otra vez la ventana, ¿no? Es el mismo procedimiento, buscan la pregunta que viene a ser la de verdadero o falso, la ubican, le dan clic y luego se van a la parte inferior de esta ventana para poder dar clic en agregar y así poder configurar este tipo de pregunta. Ahorita se les va a proyectar, ¿no? El otro video que vine a hacer sobre verdadero o falso, en donde se explica detalladamente, ¿no? Cómo es que se realiza la configuración, ¿no? De este tipo de pregunta de verdadero y falso. Roel, si pudieras proyectar, por favor, el video 5. Para agregar nuestra pregunta de verdadero o falso en nuestro examen, lo único que debemos hacer es lo siguiente. Ya tenemos acá las preguntas, 2 preguntas previas configuradas en nuestra página de Editando Cuestionario y lo que vamos a hacer es ubicar la pestaña Agregar que está al finalizar de nuestra última pregunta configurada. Daremos clic en Agregar y se va a desplegar una pequeña ventana en donde vamos a observar 3 opciones. De estas 3 opciones vamos a elegir la primera, que es una nueva pregunta, donde haremos clic. Una vez que hemos hecho clic, va a aparecer esta nueva ventana, que ya es familiar para ustedes, en donde se va a elegir un tipo de pregunta a agregar. Aquí el docente dispone de una serie de opciones de preguntas para poder agregar, pero en esta ocasión vamos a agregar una pregunta de verdadero o falso. La vamos a buscar, lo ubicamos, acá está, pregunta verdadero o falso, y la vamos a seleccionar. Hacemos clic y luego vamos a ir a la parte inferior en donde vamos a dar clic en agregar. Una vez que hacemos clic en agregar, va a salir esta nueva página en donde vamos a configurar nuestra pregunta verdadero o falso. En este caso vamos a empezar con la primera configuración que va a ser categoría, en el cual nosotros vamos a escoger dónde nosotros queremos que nuestra pregunta pertenezca. En este caso va a ser en examen 1. Luego colocaremos el nombre de la pregunta. Colocado el nombre de la pregunta, vamos a colocar el enunciado de la pregunta. Una vez que hemos colocado el enunciado de la pregunta, colocaremos la puntuación por defecto. Y esto es muy importante especificar la puntuación de la respuesta para que nuestros estudiantes sepan cuánto puntaje tiene esa pregunta. En este caso lo dejaremos con puntuación 1. Luego tenemos la retroalimentación general. Esta información es opcional y complementaria, solo si el docente cree por conveniente proporcionarle alguna pista u orientación sobre la pregunta a su estudiante. Luego tenemos la respuesta correcta. En este caso, el enunciado de la pregunta va a ser verdadero. En este cuadro donde dice retroalimentación para la respuesta verdadero, aquí el docente, si desea, puede colocar la información que respalda a la respuesta, si es verdadera. Y si es falsa, también colocará la información en donde diga por qué es falso. Una vez que hemos terminado de configurar nuestra pregunta, verdadero o falso, vamos a ir a guardar cambios. Y es así como va a aparecer en nuestra página editando cuestionario. Tenemos ya nuestra
pregunta 3, que es de verdadero o falso, con el enunciado que hemos colocado nosotros. Y si nosotros como docentes queremos visualizar esa pregunta, cómo es que se presenta hacia el estudiante, lo único que debemos hacer es dar clic en la lupita. Aquí se presentará una ventana en la cual se nos presenta el enunciado de la pregunta con las opciones de verdadero o falso. Esto es lo que va a poder observar el estudiante en su cuestionario. Y lo único que hará es dar clic en alguna opción que él crea conveniente, que es la correcta, y luego dar en enviar y terminar. Y eso es todo lo referente a la configuración de la pregunta verdadero o falso. Bien, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la pregunta de arrastrar y soltar sobre el texto. Este tipo de pregunta consiste en arrastrar pequeños textos o palabras sueltas, ¿no? Y soltarlos en los espacios correspondientes. En este caso, el estudiante va a arrastrar, ¿no? Con el mouse el fragmento de palabra deseado, ¿no? En el espacio dentro de un contexto. De igual forma se va a hacer, es el mismo procedimiento, ¿no? Tal como los anteriores. Aquí estamos, prácticamente estamos creando, ¿no? Nuestro cuestionario. Ya tenemos 3 preguntas. El de opción múltiple, el de respuesta corta y el de verdadero o falso. Ahora que queremos agregar uno que es arrastrar y soltar sobre el texto, ¿no? De igual forma, vamos a la opción agregar una nueva pregunta, ¿no? Tal vez algunos dirán, pero ahí tengo opción del banco de preguntas y de una pregunta aleatoria. Sí, también se puede realizar por ahí, no hay ningún problema. Las 2 clases que nos quedan vamos a hacer sobre el banco de preguntas y también sobre las preguntas aleatorias. Así que no hay problema hasta el momento. Ahorita lo estamos haciendo de la manera, por así decirlo, directa, ¿no? Bien, entonces aquí se agrega esta pregunta, ¿no? Se pone agregar, ¿no? Agregar pregunta y luego va a aparecer la ventana, ¿no? Ya muy conocida por ustedes y ahí es en donde deben de ubicar la opción arrastrar y soltar sobre el texto. Una vez que lo ubican, se selecciona y luego se va hacia la parte inferior, ¿no? A la parte inferior de esta ventana y se coloca agregar. Vamos a dar un breve receso y luego regresamos con el video en donde se les va ya a detallar, ¿no? Paso a paso cómo es que se va a dar la configuración, ¿no? Sobre este tipo de pregunta. Vamos al receso.
Mónica, ¿puedes confirmarnos si tienes problemas? Roel, ¿podrías, por favor, proyectar el video? ¿Qué número de video? El video 6, por favor. Pregunta que viene a ser arrastrar y soltar sobre texto. Para esto daremos clic en agregar. Aparecerán estas tres opciones y daremos clic en la primera opción, que es una nueva pregunta. Al hacer clic va a emerger una nueva ventana en la cual vamos a elegir el tipo de pregunta a agregar. En este caso vamos a hacer clic en arrastrar y soltar sobre texto. Una vez seleccionado daremos clic en agregar. Al hacer clic en agregar nos saldrá esta nueva ventana en donde vamos a configurar la pregunta arrastrar y soltar sobre texto. En este caso vamos a configurar primero la categoría, que es el lugar en donde nosotros queremos que nuestra pregunta pertenezca. En este caso vamos a seleccionar examen 1.
Roel, por favor, ¿podrías proyectar de nuevo? O seleccionar aquellas palabras que nosotros o el Nos encontramos editando el cuestionario examen 1 y para ello vamos a agregar una nueva pregunta que viene a ser arrastrar y soltar sobre texto. Para esto daremos clic en agregar. Aparecerán estas tres opciones y daremos clic en la primera opción, que es una nueva pregunta. Al hacer clic va a emerger una nueva ventana en la cual vamos a elegir el tipo de pregunta a agregar. En este caso vamos a hacer clic en arrastrar y soltar sobre texto. Una vez seleccionado daremos clic en agregar. Al hacer clic en agregar nos saldrá esta nueva ventana en donde vamos a configurar la pregunta arrastrar y soltar sobre texto. En este caso vamos a configurar primero la categoría, que es el lugar en donde nosotros queremos que nuestra pregunta pertenezca. En este caso vamos a seleccionar examen 1. Luego vamos a colocar el nombre de la pregunta. Una vez colocado el nombre de la pregunta, vamos a colocar el enunciado de la pregunta. En este caso, el docente podrá colocar o digitar una oración o un párrafo, dependiendo de lo que él quiera que el estudiante desarrolle. En este caso ya tenemos el enunciado de la pregunta y ahora lo que vamos a hacer es colocar o seleccionar aquellas palabras que nosotros o el docente quiera ocultar de los estudiantes, para que posteriormente el estudiante pueda completar de manera correcta toda la oración o todo el párrafo. En este caso vamos a colocar doble corchete en cada una de las palabras que vamos a seleccionar. En este caso hemos seleccionado 5 palabras, las cuales hemos colocado doble corchete, tanto al inicio de la palabra como al final de la palabra. Si pueden observar, acá la palabra inclusiva, garantiza, igualitaria, miembros y derechos humanos, todas tienen doble corchete, tanto al inicio como al finalizar la palabra. Luego de esto vamos a cada una de estas palabras, vamos a colocarlas en la parte inferior, en cada uno de estos recuadros, en donde nos menciona el choice y el answer. Empezaremos con la primera palabra, inclusiva. Esta palabra inclusiva la vamos a llevar a la parte inferior. La colocaremos en el primer recuadro. Aquí va a pertenecer esta respuesta. En este caso, esta palabra va a estar, la vamos a borrar y le vamos a asignar un número. En este caso, el número 1. La asignación de números tiene que ser de forma ordenada y consecutiva. En este caso, empezaremos con el número 1. De igual forma, haremos con la segunda palabra, que es garantiza. Le asignaremos el número 2 y la colocaremos en el segundo recuadro. Colocado en el segundo recuadro, iremos a la parte superior y lo mismo haremos con la palabra igualitaria. Le asignaremos el número 3 y de la misma forma iremos a la parte inferior en el tercer recuadro y colocaremos la palabra igualitaria. Colocada la palabra igualitaria, haremos lo mismo en la parte superior y de igual forma con la palabra miembros, la cual le asignaremos el número 4. De igual forma iremos a la parte inferior y en el cuarto cuadro también le colocaremos la palabra acá, miembros. Colocada la palabra miembros, igual, iremos a la parte superior y de la misma forma haremos con la palabra derechos humanos, a la cual le asignaremos el número 5. De la misma forma iremos a la parte inferior y en el quinto cuadro colocaremos la palabra derechos humanos. Finalizado y completado de manera ordenada nuestras respuestas en toda la parte inferior, lo que haremos es asignarle la puntuación por defecto. En este caso le asignaremos la puntuación de 5.
Una vez que hemos finalizado, damos clic en guardar cambios. Y es así como se nos presenta nuestra pregunta. Pregunta con la configuración, y si nosotros queremos tener una vista previa de cómo el alumno lo va a poder observar, haremos clic en la lupa y de esta forma se presentará al alumno. El alumno tendrá acá las opciones a arrastrar y lo que hará es arrastrar a cualquiera de estos espacios o cuadros en blanco que nosotros hemos colocado. Una vez que termine, colocará enviar y terminar y la plataforma lo va a corregir de acuerdo a la configuración que nosotros le hemos dado. Bien. Ahora sigue o les voy a explicar lo que viene a ser la pregunta de emparejamiento. Este tipo de pregunta presenta dos listas de conceptos. Roel, disculpa, ¿me escuchas? ¿Se me escucha el audio? Sí, está todo correcto. Ok, gracias. Entonces, esta pregunta presenta dos listas de conceptos, ¿no? Que se deben formar aquí parejas, ¿no? Parejas afines, según el enunciado de la pregunta. Y una de las listas, ¿no? Se presenta como opciones fijas y cada una de ellas, ¿no? En este caso, ¿no? El estudiante debe de escogerle a estas opciones fijas un compañero, ¿no? Este, o una respuesta afín, ¿no? Dentro de una lista desplegable, ¿no? Que se encuentra en el lado derecho, ¿no? En donde están ya las respuestas, ¿no? Para poder escoger. Igual, de la misma forma se hace el mismo procedimiento, ¿no? Agregando una nueva pregunta, ¿no? En el mismo cuestionario, ¿no? Si estamos haciendo el cuestionario o el examen 1, ¿no? Se hará ahí en el mismo cuestionario, se van a ir agregando las preguntas sucesivamente. En este caso, de la misma forma, se da clic en agregar, luego también se da clic en una nueva pregunta y nos va a aparecer igual la ventana de pregunta de emparejamiento donde ubicamos el ítem, ¿no? Tal y como lo observan ahí, de emparejamiento. Se selecciona y luego se da un clic en agregar. Y ahorita vamos a ver, por favor, si pueden proyectar ese nuevo video en donde se explica detalladamente la configuración de este tipo de pregunta de emparejamiento, ¿no? En ese video van a poder ver y observar y escuchar, ¿no? Claramente cómo es que se realiza la configuración de este tipo de pregunta. Roel, por favor, coloca el video 7. Ok. Nos encontramos editando nuestro cuestionario y, como podemos observar, acá ya tenemos las 4 preguntas configuradas. La última de ellas es arrastrar y soltar sobre texto. Para agregar esta nueva pregunta, que es de emparejamiento, nos vamos a localizar en el final, en la pestaña agregar, en la cual daremos clic. Una vez que hacemos clic, va a aparecer esta nueva ventana con 3 opciones. Y vamos a elegir la primera opción, que es una nueva pregunta. Ahí vamos a hacer clic. Va a aparecer esta nueva ventana en la cual nos menciona que debemos elegir un tipo de pregunta a agregar. Aquí se nos presentan una serie de opciones que el docente puede elegir para su cuestionario, pero en este caso vamos a buscar la pregunta emparejamiento. La encontramos, la seleccionamos, hacemos clic y luego
vamos a hacer clic en la parte inferior donde dice agregar. Una vez que hemos hecho clic en agregar, va a salir esta nueva página, en donde nos menciona que se ha agregado una nueva pregunta de emparejamiento. En este caso, esta nueva página va a ser para configurar nuestra pregunta. Primero vamos a escoger el parámetro de configuración, que es categoría, en donde vamos a seleccionar dónde nosotros queremos que pertenezca nuestra pregunta. En este caso va a ser en examen, ¿no? Y ahora vamos a colocar el nombre de la pregunta. Una vez que hemos colocado el nombre de la pregunta, vamos a colocar el enunciado de la pregunta. En este caso hemos colocado el enunciado de la pregunta, que viene a ser una indicación específica para los estudiantes. Es una información que le estamos proporcionando para que ellos se puedan guiar en cómo resolver este tipo de pregunta. Esta información va a depender del docente. Cada docente puede colocar la información que crea conveniente. Luego vamos a colocar la puntuación por defecto. En este caso le vamos a colocar como un ejemplo 4. Este va a ser la puntuación para ese tipo de pregunta. En caso de la retroalimentación general, como anteriormente hemos estado explicando, es una información adicional, una información opcional o complementaria que el docente le proporciona a su estudiante, referente a la pregunta, referente a la respuesta, ¿no? Esto es opcional. Luego tenemos la opción barajar. En la opción barajar vamos a seleccionarla. ¿Con qué fin? Con el fin de que las respuestas se muestren de manera indistinta, de manera aleatoria en cada uno de los estudiantes. De esta manera se dificulta o se muestra en diferente orden a cada uno de los estudiantes, ¿no? En el cuestionario que nosotros estamos creando. Luego vamos a pasar a las preguntas y vamos a colocar la pregunta con su respectiva respuesta. O sea, acá vamos a colocar cada uno de las preguntas con sus respectivos pares. En este caso estamos colocando, estamos colocando acá la pregunta con su respectivo par. Lo mismo haremos con la segunda pregunta y así sucesivamente. Acá tenemos el otro par, ¿no? La segunda pregunta con su respectivo par y haremos lo mismo con la tercera pregunta. Una vez que hemos terminado de colocar cada una de las preguntas con su respectivo par, iremos a la parte inferior de nuestra página de configuración de nuestra pregunta, emparejamiento, y vamos a dar clic en guardar cambios. Nos aparecerá nuestra página en donde estamos editando el cuestionario y nos va a aparecer acá al final la última pregunta que hemos configurado, que es de emparejamiento, en la cual acá podemos observar el enunciado o la descripción que hemos colocado, ¿no? En dicha pregunta, y si queremos nosotros los docentes visualizar cómo es que el estudiante lo va a poder ver, hacemos clic en la lupita. Y así es como lo va a poder ver el estudiante en su cuestionario, ¿no? Acá sale las preguntas que hemos colocado, que van a estar fijas, y al costado las pequeñas ventanitas desplegables, en donde encuentran las diferentes alternativas, opciones, en donde el estudiante va a tener que escoger el par correcto, que le corresponda a la pregunta, al que está al lado derecho. Muy bien. Una vez que el estudiante elija cada una de las opciones, lo único que hará es dar clic en enviar y terminar. Y así sería como se nos va a presentar nuestra pregunta de emparejamiento. Bien, hemos visto en este pequeño video, ¿no? El paso a paso, el detalle, ¿no? De cómo es que se configura, cómo es que se crea este tipo de pregunta de emparejamiento. Y vamos a dar un pequeño receso para poder ya, luego desarrollar el último bloque.
Mónica, adelante. Listo, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, correcto. Sí, justo acabo de ver una pregunta ahí en el chat en donde dice si es que en la parte de múltiples intentos, si es que ese 33 por ciento que sale de penalización lo pueden cambiar a un 0%. Sí, esto justo se pasó en el video. Si aquí se da cuenta, ¿no? Esto es siempre y cuando el docente, ¿no? Es algo opcional, ¿no? Si es que el docente quiere colocarle alguna penalidad al estudiante, ¿no? Por cada intento incorrecto, ¿no? Entonces, si es que lo quiere poner a 0%, sí se puede. Solamente así como se está proyectando, le da clic ahí en la direccional y le va a salir 10, 20, 25 y hasta el 0%. Le selecciona 0% y ya queda con el 0% establecido. Ya no va a haber alguna penalización para ello. Bien, ahora sigamos con nos quedamos en la pregunta de tipo ensayo. Listo. Entonces, este tipo de pregunta les permite a los estudiantes escribir abiertamente, ¿no? Acerca de un tema en particular y debe de calificarse de acá, ¿no? Este tipo de preguntas sí se debe de calificar de manera o de forma manual, ¿ya? Esto sí, este tipo de pregunta dentro de la configuración o dentro de la plataforma no lo va a calificar automáticamente, no es como las anteriores preguntas en donde ya cada uno de ustedes ingresa, colocan la pregunta, las respuestas y configuran y colocan o les asignan una puntuación, ¿no? Y de acuerdo a la configuración que ustedes han dado, ¿no? Ya se les asigna una puntuación específica, ¿no? En este caso no. En este tipo de pregunta, ensayo, es como una pregunta de desarrollo. Ustedes lanzan o colocan una pregunta de manera ¿no? Específica, pero el estudiante va a tener que digitarlo, ¿no? Es como si estuviera dando un examen escrito, ¿no? En manera presencial, pero lo hace acá de manera no virtual. Tiene que digitar, ¿no? En este caso, ustedes van a tener que leer, ¿no? Leer la respuesta que haya digitado el estudiante y de acuerdo a ello, recién ustedes le asignan, ¿no? Una puntuación, un puntaje. De todas formas, sí se configura, ojo, el puntaje, ¿no? Le quiero dar un puntaje máximo de 3 puntos, de 4 o de 5, ¿no? Dentro de ese rango y de acuerdo a lo que el estudiante me conteste, ahí yo le asignaré manualmente, ¿no? La puntuación, ¿no? Dependiendo de su respuesta. De igual forma, este tipo de pregunta se va a configurar de la misma manera, ¿no? Estamos dentro de nuestra ventana donde se edita el cuestionario y en este caso vamos a la parte, ¿no? A la parte inferior donde encontramos la pestaña que es agregar. Se va a desplegar esta ventanita en donde vamos a dar clic en una nueva pregunta. Y aquí les voy a, o Roel, por favor, para proyectar el video número 8, en donde se les va a detallar, ¿no? Cómo es la configuración de este tipo de pregunta, tipo ensayo, que es como la de desarrollo, ¿no? En manera presencial. Por favor, Roel, el video 8. Para agregar la siguiente pregunta, que es de ensayo, lo que vamos a hacer es ubicarnos en nuestra página editando cuestionario, ubicarnos en la última pregunta que hemos configurado.
Daremos clic en la pestaña Agregar y va a salir esta pequeña ventana emergente en donde tenemos 3 opciones. Escogeremos la primera de ellas, una nueva pregunta. Al escogerla nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a poder observar todos los diferentes tipos de pregunta. Aquí el docente tendrá que buscar y ubicar la pregunta ensayo. Una vez que lo ubicamos, hacemos clic y luego daremos clic en agregar. Una vez que hemos hecho clic, va a aparecer esta nueva ventana, esta nueva página. En esta vamos a configurar nuestra pregunta de ensayo. Primero vamos a ubicar el primer parámetro de configuración que va a ser categoría. En este vamos a seleccionar dónde nosotros queremos que pertenezca esta pregunta. En este caso será en examen. Luego vamos a colocar el nombre de la pregunta. Una vez que hemos colocado el nombre de la pregunta, colocaremos el enunciado de la pregunta. Colocado el enunciado de la pregunta, colocaremos la puntuación por defecto. Es muy importante que el docente especifique la puntuación de la respuesta, del desarrollo de este tipo de pregunta. En este caso, como va a ser de desarrollo, le colocaremos una puntuación de 7. Luego, más abajo, tenemos retroalimentación general, el cual viene a ser una información que el docente puede colocar de manera opcional y complementaria. Si el docente cree por conveniente proporcionarle alguna pista u orientación sobre la pregunta al estudiante. Esta información que va a estar en este cuadro va a ser opcional. Vamos más abajo y tenemos otro parámetro de configuración que viene a ser el formato de respuesta. Aquí tenemos una serie de opciones, de las cuales las más usadas son las dos primeras. Editor HTML y editor HTML con selector de archivos. El editor HTML se refiere al cuadro de diálogo del editor de texto, a este cuadro de acá, que hemos estado explicando anteriormente en las anteriores sesiones sobre este editor de texto. Entonces, este editor HTML está en relación con el cuadro de diálogo del editor de texto, el cual va a salir en el momento en que el estudiante vaya a desarrollar esta pregunta tipo ensayo en el cuestionario. Este cuadro va a tener que ser llenado, ¿no?, por el estudiante. Esto quiere decir que el estudiante, una vez que llegue a este tipo de pregunta, le aparecerá este cuadro de diálogo. Entonces, el estudiante empezará a digitar su respuesta en este cuadro de diálogo. Ahí es en donde va a desarrollar su respuesta. Si nosotros elegimos la segunda opción, esto quiere decir que el estudiante puede agregar un archivo extra, ya sea en Word, en PDF o en PowerPoint. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar editor HTML. El otro parámetro de configuración es requerir texto. Aquí tenemos dos opciones, requerir al estudiante que introduzca el texto y el texto es opcional. En este caso, ya que hemos utilizado, ya hemos escogido editor HTML, pues es necesario que el estudiante introduzca el texto. Luego tenemos otro parámetro de configuración que es tamaño de la caja de entrada. Esto quiere decir que el docente va a poder elegir entre estas opciones que aparecen en esta pequeña ventana emergente sobre el número de líneas que contará el desarrollo de la respuesta del estudiante, ya sea 5, 10, 25, 35 líneas que va a tener que tener la respuesta del estudiante. En este caso vamos a seleccionar 20 líneas. Luego tenemos otro parámetro de configuración que es permitir archivos adjuntos, ya que nosotros hemos elegido, ¿no?, editor HTML. Este parámetro de configuración está en relación con el formato de respuesta. En este caso hemos colocado no, ya que solamente estamos eligiendo un cuadro de diálogo más no adjuntar archivos.
Pero si el docente solicitara que le adjunten archivos, va a poder escoger entre si permite 1, 2, 3 archivos o sin límite, quiere decir más de 3 archivos. Ya que nosotros no hemos habilitado este tipo de parámetro, no van a estar habilitados los demás parámetros, como archivos adjuntos requeridos, como tipo de archivos aceptados. Este parámetro de configuración plantilla de respuesta va a ser opcional. El docente decide si es que le proporciona al estudiante una guía de respuesta. Solo si el docente lo cree por conveniente, colocará esta plantilla de respuesta, si no, la dejará en blanco. Una vez que hemos terminado de realizar nuestra configuración, daremos clic en guardar cambios. Y es así como aparece nuestra última pregunta, que es de tipo ensayo. Aquí aparece nuestra pregunta que hemos editado. Acá está el enunciado y nosotros queremos visualizar, tener una vista previa sobre esa pregunta. Vamos a la lupa y nos aparecerá esta ventana. Y como podremos observar, así es como el estudiante lo va a poder ver en su cuestionario al momento de desarrollarlo. Como podrán observar, está el enunciado y el cuadro de editor de texto que ya es familiar para todos ustedes, que tiene el mismo modo de uso de un procesador de textos. El estudiante usará este editor de texto y empezará a digitar su respuesta, siguiendo, ¿no?, los parámetros que hemos colocado ya en la configuración de la pregunta, y una vez que termine de desarrollarlo, lo único que hará es colocar en enviar y terminar. Y esto sería todo en lo que respecta a la configuración de la pregunta tipo ensayo. Listo. Entonces, ya, ¿no?, hemos podido observar ya cómo es que hemos estado configurando, ¿no?, y creando toda esta serie, ¿no?, esta serie de tipos de preguntas, ¿no?, que tenemos disponibles ahí en la herramienta cuestionario, en la plataforma virtual, ¿no? Y en cada una de ellas se ha podido configurar, ¿no? Se ha podido agregar o establecer los respectivos puntajes, ¿no? Las calificaciones, ¿no? Y es así como nosotros podemos observar, ¿no?, en el cuestionario listo, ¿no? Acá tenemos, esto es lo que hemos visto, ¿no?, en el video. Tenemos todas las preguntas que hemos ido creando, hemos ido configurando, ¿no? Se les ha asignado su puntaje, ¿no?, a cada una de ellas. Y esto de acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nos dice que tenemos preguntas, en total tenemos 6, ¿no es así? Si quieren aumentar a 20, no hay ningún problema, solamente colocan agregar una nueva pregunta y siguen agregando hasta que tengan las 20 preguntas, ¿no? Pueden elegir entre toda esa serie de opciones indistintamente y las colocan. ¿Quieren cambiar de posición? También se puede cambiar de posición. Aquí la plataforma lo suma automáticamente, ¿no? Si ustedes han colocado la puntuación en cada una de sus preguntas, ¿no?, y tal vez alguno se haya equivocado, ¿no?, y se haya pasado, ¿no?, en la puntuación, la plataforma lo suma automáticamente y le va a aparecer acá, ¿no? En algún caso, de repente, se me pasó 2, 3 puntos y me sale 23 puntos acá, ¿no? Entonces, la plataforma me avisa, ¿no? Entonces, ahí se podrá, ¿no?, verificar y cambiar la puntuación. Acá tiene la calificación máxima, en este caso lo ha sumado automáticamente, son 20, ¿no? El total de calificaciones, 20. Y si quieren editar, ¿no?, acá tienen el lapicito, ¿no? Me pasé, ¿no? Me pasé en la puntuación, lo edito. Le bajo acá en este 2, tal vez le bajo a 1, a este 5 le bajo un punto, ¿no? Puedo cambiar la puntuación. Ojo, en este puntaje sí se puede cambiar. Solamente dan clic en el lapicito, colocan el puntaje y se da Enter para que se guarde.
y de manera también automática lo suma y le aparece acá, ¿no? Cuánto es el total del puntaje que está asignado para ese examen. Por favor, Roel, si puedes, proyectar el video número 9. Una vez hemos finalizado el editado de nuestro cuestionario, examen número 1, podremos observar todas las preguntas que hemos ido agregando. Las de opción múltiple, las de respuesta corta, verdadero o falso, la de arrastre al texto, las de emparejamiento y de tipo de ensayo. Y cada una, como pueden observar, pueden ver su respectivo puntaje. Todos estos puntajes sumados van a dar el total de 20, que viene a ser la calificación máxima. Para ello, también tenemos acá una opción en donde dice reordenar las preguntas al azar. Daremos clic ahí y esto nos va a servir para lo siguiente. Esto va a dificultar a que los estudiantes puedan compartirse las respuestas entre ellos. Para ello vamos a seleccionar esta opción, reordenar las preguntas al azar. Y bien, aquí tenemos como resultado nuestro cuestionario, el cual ya puede ser desarrollado el día y en la hora en que nosotros hemos establecido, en el momento que nosotros hemos configurado el examen. Listo, y es así como se ha podido, ¿no?, ver toda la configuración, la creación de los diferentes tipos de preguntas, ¿no? En este caso, las preguntas de tipo ensayo, de opción múltiple, que son las más utilizadas, ¿no? Y luego, una vez que ya ustedes, ¿no?, han editado todas sus preguntas, se guarda automáticamente y lo van a poder visualizar, ¿no? El examen ya va a tener ya todas sus preguntas ya creadas, va a aparecer acá, ¿no? Los intentos, ¿no? Y su cuestionario, y el estudiante, para poder ingresar, solamente debe de dar clic. Si ustedes quieren editar algo del cuestionario, quieren cambiar la fecha antes de tiempo, darle más tiempo, lo único que van a hacer es dar clic en el lápiz, ¿no? Para poder editar alguna configuración o algo del examen. Pueden corregir, ¿no? Pueden hacer los cambios respectivos. Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, los invitamos el día de mañana para la clase de lo que viene a ser banco de preguntas. De esa manera también pueden ustedes elaborar un ¿no?, una amplia gama de preguntas, y de ahí también pueden agarrar y crear su propio cuestionario, ¿no? Para tener diferentes opciones y aumentar la dificultad, ¿no?, en lo que viene a ser los exámenes y evitar esos
por así decirlo, de que los alumnos estén pasando, ¿no? Las posibles respuestas, ¿no? O de que los alumnos, o que a cada alumno le toque el mismo examen, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase y también la cuarta clase, ¿ya? En lo que voy a hacer banco de preguntas y cuestionarios personalizados, ¿no? Para que puedan aumentar la dificultad y puedan evitar los tipos que los estudiantes copien, ¿no? Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por participar el día de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Mónica. Estimados participantes, muy buenas noches a todos. Solo para comentarles que en el aula virtual ustedes van a poder encontrar los videos que el día de hoy hemos estado utilizando y también los que usamos el día de ayer. Ello con la intención de que los puedan repasar las veces que sean necesarios. Es más, quien desee bajarlos y usarlos, no hay ningún inconveniente para que ustedes puedan revisar más de una vez y poder entender los temas que hemos estado instruyendo el día de hoy. Muy agradecidos por su participación, los esperamos el día de mañana en la misma hora. Vamos a enviar los enlaces por los correos electrónicos. Muy buenas noches. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia, ahí está en el chat el registro.